1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. A las 8:10, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana. Arranco por la influenza aviar. ¿Se acuerdan esta enfermedad que preocupaba tanto al mundo de la avicultura en Argentina? Porque en 2023 tuvo un brote muy grande acá que generó que se sacrificaran millones de aves. Muchos establecimientos avícolas quedaron muy complicados de eso. El brote... reapareció, casi tiro el mate yo por reírme de Tomás. Reapareció un brote este año. También a fin de febrero, en marzo, apareció un brote en la provincia de Buenos Aires. En realidad aparecieron algunos casos en la provincia de Buenos Aires y automáticamente cuando uno declara como país ante la Organización Mundial de Salud Animal que tiene casos detectados, se quita el estatus de libre de influenza aviar. Por ende, se ponen en duda algunos y se cierran otros mercados de exportación. Como Argentina ya había aprendido de la experiencia del 2023 y había modificado algunos mecanismos, de las provincias o regiones en las que no hubiese casos detectados, podía seguir exportando a sus mercados del mundo. La buena noticia de esta semana es que Argentina ya es libre de la enfermedad. Se controló muy rápido, fueron casos puntuales, se laburó mucho para controlar esos casos puntuales, se hace un trabajo como de aislar la zona para que no prospere la enfermedad, para que no se contagie, pues una enfermedad respiratoria, además que viene con las aves migratorias del hemisferio norte. Bueno, Argentina esta semana se declaró libre de influenza aviar, mandó la documentación a la Organización Mundial de Salud Animal, porque ya hacía 28 días desde que se habían terminado todas las tareas sanitarias en los 4 brotes que se habían generado. Primero en 3 localidades de la provincia de Buenos Aires, Ranchos, Lobos, Bolívar, y después en Alejo Ledesma, en provincia de Córdoba. Así que somos libres de influenza aviar. Segunda cosa, Adorni esta semana obviamente generó, o fue noticia, mejor dicho, por haber pasado por el Congreso con su informe de gestión como jefe de gabinete de ministros de la Nación. Pero en su informe de gestión, que es muy largo siempre, el informe que llevan los jefes de gabinete, incluyen logros de gestión en muchos aspectos y en muchos rubros. Bueno, incluyó algunos vinculados al campo. Habló también de retenciones, dijo vamos a seguir trabajando para bajarlas, etcétera, pero incluyó algunos que para Adorni son logros y voy a tratar de repasarlos rápido y darles un poco de contexto. Habló, por ejemplo, de la adhesión a UPOV 91, esta normativa de la que acá hablamos mucho, que busca reconocerle la propiedad intelectual de las semillas a los obtentores, a la industria que desarrolla las variedades vegetales, que sabemos que está generando muchas reuniones. El gobierno está buscando consensos entre la industria semillera y los productores. Ayer, o esta semana en realidad, ayer fue sábado. Esta semana alguien que entiende mucho del tema me decía que esto debería llegar a puerto, esta discusión debería llegar a puerto antes de octubre. Porque 2027, el plazo que dice el acuerdo comercial con Estados Unidos que Argentina tiene para mandar UPOV 91 al Congreso es hasta fin del 2027. Pero 2027 es año electoral en Argentina. Puede pasar de todo, como sabemos. Y en general en los años electorales el Congreso duerme la siesta. Así que en este caso tiene pocas expectativas de que el año que viene se pueda tratar. Por eso ponen plazo de este año. ¿Y por qué octubre o noviembre, mejor dicho, de este año? Porque son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y si Trump queda debilitado o fortalecido después de las elecciones, también va a influir en cuánta presión ejerza para que Argentina cumpla con estos detalles del acuerdo comercial con Estados Unidos. Así que vamos a ver. Adorni lo que decía es el discurso que viene poniendo sobre la mesa el gobierno, que Argentina necesita salir como de este laberinto del estancamiento productivo y una manera de mejorar los rindes es teniendo las últimas variedades vegetales en semillas, no solo para la producción de soja o de trigo o de algodón, sino también de algunas economías regionales mucho más chiquitas. La discusión general de una ley de semillas viene siendo muy parida, la verdad, en el campo. Cuando estaba a punto y parecía que estaban todos de acuerdo, en la era Macri se cayó. Así que el gobierno dice, bueno, mientras tanto vamos a adherir a UPOV 91. Está buscando aunar fuerzas para lograrlo.
Y esto que les decía hace entender el apuro de debatir esto mucho antes del plazo que tiene Argentina en el acuerdo comercial. Después hablaba Adorni del SENASA. ¿Se acuerdan que acá habíamos contado que, por ejemplo, el titular de la mesa de carnes de CRA, de una de las 4 entidades de la mesa de enlace, Martín Rapetti, nos había dicho que el SENASA está detonado? Lo había puesto en esos términos, con una crítica dura a esta idea o a esta información que ellos tienen de que se están yendo profesionales muy valiosos, que hay como un éxodo de profesionales valiosos del SENASA y que de alguna manera siempre deja un manto de duda sobre si el control de las cuestiones sanitarias para la producción agropecuaria está siendo o no bueno. Bueno, Adorni negaba cambios en el SENASA, decía, nosotros ahí no estamos despidiendo a nadie, que de todas maneras no es lo que dicen las entidades del campo, que hablan de que se van por malas condiciones, malas decisiones, pero Adorni decía no estamos haciendo ajustes de personal en el SENASA. Después de estas acusaciones, vale la pena decir que el SENASA es muy importante para la Argentina porque controla lo sanitario en términos vegetales, en términos animales, tiene control el SENASA en los aeropuertos, por ejemplo. Digo, es un organismo grande, efectivamente, del Estado, pero muy importante para la seguridad y la sanidad agroalimentaria. Y después hablaba Adorni también de la yerba, en términos muy distintos a los que usan los productores hoy para hablar de lo que pasa con la yerba, porque la semana pasada lo contábamos, cortaban rutas en Misiones. De hecho, el domingo pasado hablamos con el titular nuevo del INIM, que es parte del gobierno, y negaba un poco esta realidad a la que hacen referencia los productores yerbateros de Misiones. Bueno, Adorni un poco en esa misma línea defendía esa gestión, las desregulaciones de Sturzenegger en el mundo de la yerba, es decir, sacarle al INIM la facultad de fijar el precio, de poner un precio de referencia, y daba datos positivos de consumo, de exportación. Después veía que, por ejemplo, el ministro de Agro de Misiones, López Sartori, lo invitaba, le decía, venga a Misiones y así ve cómo estaba pasando la industria yerbatera. Bueno, ahí hay que ver quién se queja de quién, porque no se está haciendo mucho. Tercera cosa, caída de 2 producciones regionales. Una, el arroz. Viste que el maíz, trigo, girasol, venimos hablando de que van a levantar una cosecha récord. Bueno, hay otros cultivos que están ahí como pachuchos. El arroz es uno de ellos, después de muchos ciclos, campañas a los que se venía como sosteniendo estable. Esta vez mostró una reducción bastante fuerte. Se van a sembrar 204.000 hectáreas, es una caída de 12% ya en la superficie sobre la que se va a sembrar el arroz, a pesar inclusive de que al arranque de la campaña habían hablado de mucho optimismo porque el clima iba a ser bueno. Bueno, aparecieron otras variables que fueron determinantes. Precio, cayó el precio 37%, había tenido picos en enero del 24 y desde entonces no paró de caer, casi 40%, 37% para ser específica. Eso dejó márgenes muy ajustados y encima en el medio le subieron mucho los costos. El arroz tiene altísima necesidad de riego, por ende necesita de mucha energía eléctrica y esos costos y el costo del combustible, porque en muchos casos si no es por energía eléctrica el riego se hace con motores, por ende es a diésel, se encarecieron mucho esos costos y están hablando de márgenes muy muy ajustados para el arroz. El maní es otra de esas producciones, es de las principales economías regionales de Argentina. Es uno de los complejos exportadores que más ha crecido, de hecho, en los últimos años en Argentina, pero va a tener una de las peores cosechas de los últimos 15 años. Bajó mucho el área sembrada, quedó en 381.000 hectáreas, una caída de casi 30%. Entiendo que tiene que ver con la cuestión del precio, sobre todo, que en algún momento era muy atractivo el maní como negocio, sobre todo mientras los demás granos u otras producciones estaban ahí más justitas. Bueno, el maní era un muy buen negocio, de hecho se expandió y salieron a alquilar campos para hacer maní en zonas donde no era habitual, poniéndolo en esos términos, generaba dicotomías de todo tipo eso, pero ahora en definitiva cayó bastante la superficie sembrada, 27% respecto del ciclo anterior. Cuarta cosa, cosecha récord de trigo, pero los molineros dicen no conseguir para hacer harina. Bueno, acá hay algo mal que no anda bien, diría mi padre, porque los molineros esta semana salieron a decir que están en estado de alerta. Por lo que ellos dicen es una situación insólita porque están teniendo problemas para abastecerse de trigo para hacer harina, obviamente, justo en el año de la cosecha récord. Algunos hablan de 27, otros de 28, otros de 29 millones de toneladas de trigo que se han cosechado en Argentina.
que también de hecho están dejando un récord de exportaciones. Hasta hace un tiempo lo que los molineros venían planteando es falta trigo de calidad panadera. Que recordamos, hubo problemas en esta super cosecha de trigo con la calidad del cereal. Sin embargo, ahora directamente dicen, no encontramos materia prima, ya sin ese parámetro ideal de calidad. Ellos dicen que la molienda de trigo fue de 1% mayor al primer cuatrimestre del año pasado, 1 nada más, cuando la cosecha de trigo fue 50% mayor a la del año anterior. No pensamos que íbamos a tener problemas de abastecimiento, decían los molineros. Y cuando aparecen estas ideas, y sobre todo usan los datos de exportación para contrastar lo que está pasando, medio que reviven fantasmas del kirchnerismo y las regulaciones de los cupos o los topes para el trigo que se podía exportar. De todas maneras, concretamente no han hecho ningún pedido, pero sí los molineros salían a decir que no consiguen trigo en plena cosecha récord. Y la quinta cosa que pasó esta semana es una novedad alrededor del INTA. Hace 2 años ya que el gobierno viene intentando, entre muchas idas y vueltas, achicar el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El año pasado esos intentos se vieron frenados por la justicia y por el Congreso, cuando rechazaba los decretos de facultades delegadas de Sturzenegger. Ahora hace 2 meses y medio que el gobierno viene impulsando un nuevo intento con consenso ya de los sectores del campo en el consejo directivo que tiene el organismo. Esta semana lo que se aprobó es un plan de retiros voluntarios que plantea la adhesión de 950 personas del INTA. Es un 20% de la planta, que está un poquito por encima de los 5.000 trabajadores. Y los cálculos mostraban, en realidad una resolución del boletín oficial, mostraba que el Estado Nacional debería destinar, si es que se adhieren las 950 personas al plan de retiro voluntarios, unos 101.000 millones de pesos nada más, según los datos, insisto, de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas de la Nación. Esto es un retiro voluntario muy específico para personal de planta permanente que tenga al menos 3 años de antigüedad. Insisto igual con que es un 20% de la planta a lo que aspira el gobierno. Obviamente los gremios volvieron a reclamar que el gobierno quiere desmantelar el INTA. Ya adelantaron que hay muchas personas igual analizando adherirse. Tengo conocidos que trabajan en el INTA con los que me he cruzado por cuestiones laborales y están analizando varios adherirse porque cumplen con estas condiciones. Justo esta mesa, qué paradójico. No sé si es entre divertido, triste o paradójico o qué, cómo definirlo. Pero se reunía la mesa de agro del PJ en la sede de Mateu y la lidera Julián Domínguez, ¿se acuerdan? Presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Agricultura en la gestión Cristina Kirchner y en la gestión, en la primera parte, en el medio, en realidad, de la gestión Alberto Fernández, que tuvo 3 funcionarios en el área de Agricultura. Bueno, la lidera él, se juntaron en la sede de Mateu, ahí en la sede del PJ, y presentaron un anteproyecto de ley para rediseñar el INTA, como planteando que ahora debería enfocarse en cuestiones que no sobra nadie, que todo debería quedar como está, pero que se rediseñe la estrategia, como la búsqueda, el enfoque, que debería ir mucho más orientado a las cuestiones vinculadas a la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Un proyecto que según entiendo, acepto opiniones encontradas y que va a buscar un lugar en el Congreso un poco apelando al empujón que le puedan dar los gobernadores peronistas. Vamos a ver si eso pasa. Lo cierto es que igual ya hay un plan de retiro voluntario en camino. Llegará a tiempo, alguien le va a hacer lugar. Es difícil en la distribución del Congreso actual que prospere eso, muy en contra de lo que plantea el gobierno nacional, por supuesto. Bueno, hasta acá, amigos, 5 cosas que pasaron esta semana. Espero que les hayan sido interesantes. Para mí, ustedes las tenían que saber.